El ITM se debe a Medellín. Hacemos parte de esta ciudad y de los grandes eventos que se programan en nuestro municipio. A partir del 2 de octubre vamos a estar participando con nuestro fondo editorial ITM en la Fiesta del Libro y la Cultura. Allí vamos a tener una participación muy especial presentando nuestro catálogo editorial y vamos a tener a través del Facebook Live 3 participaciones para la presentación de nuestros libros, los libros que se han publicado en nuestro fondo editorial. Invitados todos a conectarse a este gran evento y a consultar el catálogo de nuestro fondo editorial. Buenas tardes, bienvenidos a esta su casa. Mi nombre es Gustavo Tálvaro Ocampo, soy integrante del equipo editorial del Fondo Editorial ITM del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Colombia. Y es para mí un gusto compartir este espacio con ustedes y espero que pasemos un rato muy agradable en compañía de nuestro autor y de su invitado con el que va a estar conversando y que ya en unos minutos les voy a presentar. Permítanme primero recordarles que la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín es un encuentro ciudadano organizado por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín en asocio con la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. También queremos agradecer a las entidades que hacen posible la realización de esta Fiesta del Libro y la Cultura, esta vez desde la virtualidad. Recuerden que pueden consultar la programación de la Fiesta del Libro y la Cultura en fiestadelibroylacultura.com, sin espacios, sin guiones, fiestadelibroylacultura.com. Bueno, también queremos saludar y agradecer al señor rector del Instituto Tecnológico Metropolitano, Juan Guillermo Pérez Rojas, por el apoyo incondicional que le ha brindado al Fondo Editorial ITM para que nuestra participación en este evento, los 3 eventos que vamos a tener durante esta semana, sea exitosa. Y, por supuesto, extendemos un saludo caluroso y le enviamos un abrazo grande a nuestra directora editorial, Silvia Inés Jiménez Gómez, porque gracias a su gestión y al ánimo que le ha puesto a la realización de este evento es que podemos estar esta semana compartiendo con ustedes. Bueno, entremos en materia, después de dar los agradecimientos y los saludos. Hoy tengo el gusto de presentarles este libro, La Dimensión Internacional de la Guerra de Independencia en Colombia, 1814-1824, que para mí es uno de los libros del fondo mejor elaborados, porque tiene una base documental sólida, tiene una exposición clara y tiene una profundidad que exige que se haga una lectura crítica, una lectura dialéctica, es decir, hay que ir a contrastar las fuentes, hay que ir a contrastar los hechos que se escriben ahí antes de entrar a hacer el juicio moral de si me parece, no me parece, si me gusta, si no me gusta, si estoy de acuerdo. Entonces no estamos ante un libro que se pueda leer en las horas vacías del metro, sino que es un libro que exige rigurosidad en su lectura, porque después de acercarse a él, uno se da cuenta que el libro fue construido con rigurosidad. Los invito pues a hacer sus preguntas. Recuerden que este espacio cobra sentido en cuanto ustedes nos hacen sus preguntas, porque nosotros podemos tener aquí una conversación y la conversación puede ser muy agradable, puede ser enriquecedora para nosotros, pero el espacio cobra sentido cuando ustedes nos envían sus preguntas. El chat está dispuesto para recibir sus preguntas. Por asuntos de logística las vamos a recibir al final, pero están invitados a enviarnos sus preguntas. Permítanme entonces presentarles primero a su autor, al autor del libro La Dimensión Internacional de la Guerra de Independencia en Colombia, Alejandro Ricaurte Cartagena. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias al Fondo Editorial ITM por la invitación. Muchas gracias a la Fiesta del Libro de Medellín por habernos invitado en esta edición y qué bueno pues compartir contigo y con todos los espectadores este importante libro como mencionas. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer una reseña muy breve de tu perfil, Alejandro. Alejandro es investigador, historiador y analista de política internacional. Por favor, me corrige si tengo algún dato equivocado. Claro que sí. Es experto en historia de Antioquia, en el fenómeno de la migración transatlántica y en el proceso de independencia. Y en especial el proceso de migración o la presencia de vascos y extranjeros en Colombia, ¿cierto? Y en general en el hemisferio americano. Y pues
en materia de este libro, también se ha especializado en el proceso de independencia hispanoamericano, y ojo con esa palabra que yo creo que es clave en el libro. No se usa nunca, hasta donde he podido leer, no se usa nunca Latinoamérica, sino que siempre hay esa reivindicación de lo hispanoamericano. Enfocado en la resistencia realista, esa especialización, en eso que de alguna manera la narrativa oficial ha tratado de ocultar, la resistencia realista, la presencia de mercenarios extranjeros, y lo que toca este libro, digamos que sería como el centro, el jugo, el núcleo de este libro, que es la dimensión internacional de nuestro conflicto en aquella época. Bueno, Alejandro es autor, pues obviamente de este libro, La Dimensión Internacional de la Guerra de Independencia en Colombia, que ustedes pueden adquirir en nuestro catálogo virtual, catálogo.itm.edu.co. Y también de 2018, Alejandro, si mal no estoy, es Hasta los gallinazos tienen rey, que es del proceso de la Guerra de Independencia también en Antioquia, ¿cierto? Correcto, sí. Muy bien. Ese fue un libro publicado por el IDEA en 2018, como les dije, y también tiene unos tomos, son 3, sobre la inmigración vasca en Antioquia. Muy bien. Correcto. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora saludamos a Daniel Ramírez Mejía. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Gustavo, un gusto estar con ustedes en este espacio. Un saludo muy especial a quienes se conectan en esta sesión y qué grato poder compartir esta conversación con ustedes y la presentación de este libro tan interesante. Muchas gracias, Daniel. También hago una pequeña reseña, Daniel, y por favor me corriges si hay algo que no cuadre con tu realidad. Daniel es comunicador de la Universidad Católica Luis Amigó, con énfasis en comunicación, educación y ciberlenguajes. Es máster en innovación y, esto me parece muy interesante, es miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia, fundada en 1903, ¿cierto, Daniel? Efectivamente. Muy bien. Daniel ha trabajado en la Alcaldía de Medellín, en la Biblioteca Pública Piloto, en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la Universidad de Antioquia, en fin. Y ahorita, antes de empezar la conversación con ustedes, estábamos comentando que trabaja o ha trabajado, todavía trabajas en el Salón Málaga. Efectivamente, con Sí. temas de asesorías en comunicación, patrimonio. Bueno, con respecto al Salón Málaga, los invitamos más adelante, después de nuestra charla, a escuchar un podcast que se realizó hace 2 semanas. Lo realizó un compañero del Fondo Editorial, Alexander Berrío, a quien también le damos un saludo. Bueno, y Daniel ha trabajado pues en diversos, como asesor cultural para diversas entidades del sector público y privado, alcaldías, fundaciones, para radio, televisión también, Daniel, ¿cierto? Sí. Muy bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Y ahora entremos ya de lleno en materia con lo que nos trae, que es la conversación sobre este libro. Les repito, creo que este es uno de los mejores libros que tiene el Fondo Editorial ITM, y es importante, a mi parecer, por lo que les mencioné al principio, porque enfrenta este tema de la independencia de Colombia, independencia, secesión, separación. Eso nos lo van a aclarar el autor y su acompañante en un rato. Nos enfrenta de una manera dialéctica con la narrativa oficial, aquella que ha de alguna manera invisibilizado la historia completa de Bolívar, aquella que ha invisibilizado a los indios realistas, que ha invisibilizado las masacres que se cometieron a cuento pues, de la independencia, que ha pintado a los españoles como sanguinarios, como brutos, como salvajes, es decir, aquella que ha copiado acríticamente la leyenda negra española. Ahora, esto es una posición muy personal y puede ser que yo esté haciendo una lectura equivocada del libro. Entonces, a mí me parece que este libro se ha preocupado por establecer hechos antes de entrar a hacer el juicio moral. No es que esté mal hacer el juicio moral, todos los hechos humanos merecen un juicio moral, pero yo creo que es muy importante establecer los hechos, conocer todos los factores, sobre todo en un proceso tan complejo como el de la independencia de Colombia, conocer todos los factores, las causas, las consecuencias y ver eso cómo se va entrelazando y cómo va formando ese círculo que después hace muy difícil determinar dónde empieza y dónde termina, cuál es la consecuencia de esta causa, en fin. Los invito, pues los dejo en compañía de Alejandro y de Daniel.
Espero que la conversación de verdad sea muy enriquecedora para todos y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo. De nuevo, pues un saludo muy especial a quienes nos acompañan desde sus hogares en esta transmisión. Qué bueno poder conectarnos y conversar de primera mano con el autor. Creo que esto es muy importante y muy relevante, no solo que tengamos una obra que efectivamente, como nos menciona Gustavo, marca un hito, sino que tener la posibilidad de conversar con su autor es tener una lectura que le da un valor agregado a todo este valioso contexto. Hoy efectivamente, como mencionábamos, hablaremos de una gran obra, una obra que se convierte en un hito muy interesante para quienes nos acompañan. Vamos a mirar efectivamente otra visión de la independencia. Vamos a tener en esta obra una visión precisamente de la dimensión internacional de la guerra de independencia en Colombia. Y vamos a entender la cantidad de actores, elementos y factores que se cruzaron para tener ese momento y ese hecho histórico que conocemos como la independencia. Vamos a hablar efectivamente con el doctor Ricarte y entender esos contextos. Qué bueno que podamos estar en este momento, que podamos aprovechar el tiempo. Y efectivamente, concuerdo, como decías, Gustavo, como lo menciona la profesora española María Elvira Roca Barea, antes de juicios morales, efectivamente, hay que determinar cuáles son los hechos. Y creo que en esta obra, efectivamente, conocemos un montón de hechos que se comienzan a estudiar por allá a principios del siglo XX. Entonces, esto es una revisión juiciosa de la historia, conectar un montón de elementos que estaban aislados y ver cómo esta obra nos muestra que lo que creemos que fue un levantamiento de unos campesinos en contra de unos españoles tiene unas dimensiones internacionales y un montón de actores que se han dejado de lado. Entonces, creo que podemos efectivamente tener una obra en la que, como nos menciona el título, tenemos un contexto principal entre 1814 y 1824. Sin embargo, tenemos una serie de hechos y acontecimientos previos. Pienso que entrando en materia, entonces creo dejar claro que se toma la independencia como un hecho aislado y como un hecho local, pero en esta obra nos damos cuenta que fue un fenómeno internacional de Hispanoamérica, donde hubo unos levantamientos coordinados militares y que entenderemos gracias al autor. Entonces, para iniciar, Alejandro, me gustaría preguntarte, en la obra analizamos un tema de conceptos que tenemos, por ejemplo, la guerra nacional, la guerra civil, la guerra independencia o guerra internacional. ¿Cuál de pronto de estos contextos podría ser el más adecuado y el que más se ajuste a la emancipación de Colombia? Bien, Daniel. Bueno, antes me gustaría, digamos, responderle a Gustavo, que casi que se volvieron dos preguntas obligatorias las que, pues, en lo que formuló Gustavo, sobre, digamos, el concepto de Hispanoamérica en vez de Latinoamérica, ¿cierto? Digamos, pues para mí dice más el concepto de Hispanoamérica en cuanto a que pues estamos analizando la guerra de independencia básicamente de la parte del Imperio Español, ¿cierto? Es decir, dejamos de lado, digamos, lo que sucedió, por ejemplo, en América del Norte o en las Antillas, pues que era un centro de varias colonias, Holanda, Francia, la misma Inglaterra. Entonces, ese proceso, por ejemplo, de independencia también antillano, por ejemplo, de Haití y otros lugares, también, digamos, lo dejamos de un lado. Y también lo que es la América portuguesa. ¿Listo? Entonces, ese concepto de América Latina me parece que es más aglutinador y digamos, en el caso particular, por eso muchos extrañarán el no utilizar el concepto de Latinoamérica, ¿cierto? Entre otras cosas. Lo segundo es que los hechos, digamos, si los hechos narran por sí solos, digamos, las consecuencias y todos los actos. No es necesario que los historiadores tenemos, digamos, por costumbre eso, no juzgar el pasado, no juzgar quiénes son los malos o quiénes son los buenos, sino que dejar que los actores se desenvuelvan y tratar de analizar, digamos, esos elementos, no para juzgarlos. Bueno, hay historiadores que sí se polarizan hacia un lado, ¿cierto? Quizá también haya dejado parte de mi subjetividad dentro de la obra, pero lo ideal era como ser un poco neutral, ¿cierto? Y contar los hechos. Bien, para responderte entonces la pregunta que es muy interesante, porque dimensión internacional, y sobre todo que contextualicemos,
si, como dice, si fue una guerra de independencia, una guerra de emancipación, también se mencionaba una guerra de secesión, ¿cierto? Una guerra civil también se ha mencionado, y la propuesta de guerra internacional, ¿cierto? Entonces, digamos que todo pasa por unos niveles de comprensión de este fenómeno, ¿cierto? El primer nivel que podemos pasar, que es un nivel básico, digamos que el que mantuvo la historiografía tradicional, es que se trató de una guerra, digamos, nacional, o sea, una guerra que enfrentaba a dos actores, básicamente, los españoles contra los americanos, ¿cierto? Metiendo entre los americanos, digamos, a todos los criollos, indígenas, a todos los sectores populares y a todos las castas, los negros, los esclavos, los libres, perdón, y todos los colores, ¿cierto? Todas las gamas de colores y de mezclas que existió en Hispanoamérica. Entonces, ese es un primer nivel, ¿cierto? Que los primeros historiadores nos lo hicieron entender. Por ejemplo, Restrepo, que estaban librando una guerra contra los españoles para expulsarlos de América. Y bueno, que básicamente fue un conflicto binario, ¿cierto? Un conflicto entre dos actores, uno externo, el español, y uno americano, ¿cierto? Bien, entonces este primer nivel se empieza a superar muy tarde, se supera, digamos, a mediados bueno, ya a mediados del siglo XX ya hay una historiografía muy crítica, pero ya para la década de los 80, 90, comienza a ser más criticada la cuestión, sobre todo porque los historiadores nos encontramos con muchos documentos que sería, digamos, una excepción a lo que ya nos han mencionado, ¿cierto? Entonces, o sea, como que el discurso no encaja, ¿cierto? Por ejemplo, se ha hablado de una guerra popular, pero los sectores populares, por ejemplo, los indígenas y los sectores rurales, son los que terminan defendiendo al rey, por ejemplo. Entonces, y los sectores más urbanos, los sectores, digamos, los criollos más ilustrados, los criollos que tenían contacto con Francia, con Inglaterra, son los que terminan apoyando pues, al bando republicano o a la independencia, ¿cierto? Entonces, esa guerra, digamos, o ese binomio entre españoles y americanos se empieza a caer un poco. Cuando vemos todas estas imágenes de todos los indígenas, por ejemplo, apoyando el bando realista y unos pocos sectores apoyando el bando republicano. Entonces surge, digamos, la duda sobre si fue una guerra de independencia real. Entonces vienen otras posturas, ¿cierto? Una postura, digamos, muy acertada fue la de guerra civil, que es lo que ocurrió. Ya no fue una guerra nacional entre dos naciones, la nación de los americanos, o la República de los Americanos y la República de los Españoles, sino que fue una guerra civil, un conflicto donde existen dos bandos, ¿cierto? El bando republicano y el bando realista. Entonces, las personas se adhieren a uno u otro bando y bueno, hay una confrontación armada violenta, pues, en todo sentido. Entonces, muy bien, o sea, este explicaría, pues, encaja muy bien dentro de la explicación. Ya, digamos, los indígenas, que son los sectores populares, se escribieron dentro de una línea y bueno, y unas élites criollas dentro de la otra. Entonces ya hay una especie de guerra civil, ¿cierto? El problema con este término de guerra civil es que para que haya una guerra civil necesita de gran polarización. Eso es uno de los fenómenos que, digamos, los teóricos nos indican sobre la guerra civil. Necesita gran polarización, bueno, gran número de muertos, de número de bajas y, digamos, ese fenómeno de la polarización, hay lugares para el caso de Colombia y, por ejemplo, iba en Venezuela y el resto, digamos, de Sudamérica, que no aplican, ¿cierto? Por ejemplo, hace poco estaba analizando con un compañero, pues, el papel de los indios realistas en La Guajira, ¿cierto? Entonces hablábamos de la Legión Irlandesa, que fue la que hizo esa campaña,
Ya Matthew Brown, que es un historiador pues, que estudió también este fenómeno de los mercenarios extranjeros, nos decía que ya la Legión Irlandesa eran 1000 hombres que habían ido a la campaña de esta zona norte de La Guajira, Río Hacha, el Valle de Upar. Entonces, existe un documento, pues, las memorias de uno de estos expedicionarios, Francis O'Connor, quien nos cuenta, o sea, la resistencia feroz que recibían prácticamente en una guerra casa por casa, es decir, no era una guerra tipo un bando que se reunía, digamos, en una explanada o en una colina a enfrentarse contra el otro bando, sino que era una guerra prácticamente por el territorio. Casa por casa, como les digo, era una guerra cruenta. Entonces, es decir, no podemos hablar de alta polarización, o sea, solo si una parte de los indígenas estaría luchando contra otra parte de los indígenas, tendría sentido esa alta polarización. Mientras que aquí se ve totalmente el componente internacional, es decir, un batallón que fue armado en Europa, fue transportado hasta América y que fue el que hizo la guerra, digamos, en esta región. Entonces, para ciertas regiones no aplicaría, digamos, ese fenómeno, sino un fenómeno más amplio que es la propuesta de dimensión internacional. Muy bien, Alejandro. Efectivamente, como nos mencionas, también quiero aprovechar enviar nuevamente un saludo a quienes se han sumado a esta transmisión. Estábamos acá hablando con el autor de la Dimensión Internacional de la Guerra de Independencia de Colombia. Entender cómo hay actores internacionales que participaron de todo este proceso de independencia. Y como el autor nos lo recuerda en este momento, hubo un fenómeno de un conflicto civil. Entonces no tenemos, como se ha creído, unos campesinos que se rebelaron en contra de los españoles, sino que tenemos que empiezan a llegar mercenarios y militares traídos principalmente de Europa para enfrentarse contra los españoles. O sea que aquí vemos que han permeado fuerzas de otros países que tenían intereses efectivamente y que tenían, digámoslo así, ya un conflicto desde la antigüedad con España. Entendiendo entonces que tenemos que tanto los republicanos como los realistas eran españoles, porque la mayoría de próceres eran de origen español, vemos que lo que se buscaba era un cambio del poder, de quién ostentara el poder en el territorio nacional. A partir de esto y lo que nos mencionas, de estas definiciones de las guerras, también recuerdo que acá en el capítulo 2, de la obra, donde se trata de la independencia hispanoamérica y su incidencia internacional, esta guerra, volvamos como a retomar esto, ¿esta guerra desde sus inicios fue internacional o fue un proceso que se internacionalizó después de que comenzó? Bien, es una pregunta muy interesante porque, bueno, las dos posibilidades son aceptables, pero yo me inclinaría más por la primera, una guerra que nació internacional. Recordemos que esta crisis o este vacío de poder se inició con las invasiones napoleónicas. Y las invasiones napoleónicas fueron una serie de guerras que surgieron en Europa, pues en el corazón, en Francia, una expansión de ese imperio francés hacia otras, digamos, otros estados europeos, como lo fue Portugal, la misma España, Alemania, ¿cierto? Los estados alemanes. O sea, el imperialismo francés fue un imperialismo básicamente militar que pretendió, digamos, el dominio de Europa digamos, hizo una guerra de dimensiones internacionales. Entonces, nuestra guerra de independencia también surge precisamente de ese fenómeno, de una guerra por la independencia precisamente de un actor internacional, de un actor que estaba ocupando un territorio que fue Francia. Francia ocupó España, como sabemos, y, digamos, obligó a los reyes a abdicar en manos de un Napoleón, ¿cierto? Napoleón I, pues, entonces, la mayoría del componente o del imperio español no aceptaron esta usurpación, no aceptaron este nuevo actor, ¿cierto? No aceptaban estar bajo el dominio de los franceses. Entonces, la guerra en España nace bajo la forma de una guerra de independencia clásica porque es un actor que se está independizando valga la redundancia, de una dependencia o de un poder ajeno, ¿cierto?
Entonces, lo mismo hacen los americanos. O sea, los americanos también inicialmente forman juntas de gobierno, como lo hicieron los españoles, forman juntas de gobierno donde se preservaba los derechos de gobernar de, en ese caso, Fernando VII. Entonces, la guerra desde sus inicios nace internacional, ¿cierto? Aparte de lo que ya conocíamos, o sea, nace internacional, pero después se internacionaliza, ¿cierto? En América, por ejemplo, llegan actores internacionales. También hay un fenómeno que es estudiado, digamos, por estas nuevas corrientes renovadoras, que son los influjos de todas estas ideas atlánticas, o sea, que estaban circulando por el mundo atlántico, como las ideas de la Ilustración, bueno, los teóricos británicos, las teorías, por ejemplo, del contrato social, de Rousseau, de Locke, por ejemplo. Entonces, todas estas teorías estaban irrumpiendo en el mundo atlántico. Entonces, este también es un factor internacional, ¿cierto? La mayoría, pues, de los estudiosos de estos temas no han negado nunca esos factores internacionales que llevaron a la independencia. Pero ahora nosotros hablamos de unos actores, ¿cierto? Unos actores internacionales, como fueron los capitalistas, los mismos estados en esa lucha de configuración y de geopolítica que se vivió en el momento, y los mercenarios extranjeros, que fue una consecuencia de ambas fusiones. Entonces, Muy bien. yo me inclinaría Efectivamente, por eso de que la guerra fue una de dimensiones internacionales desde sus inicios. efectivamente, entonces, como nos mencionas, tenemos una serie de momentos históricos, acontecimientos y personajes internacionales que se entrelazan en esta historia. Debemos entender entonces, es bueno que recordemos a quienes nos acompañan que lo que conocemos como los españoles, en ese entonces era el Imperio Español. Las dimensiones geográficas no son las que hoy tiene la península ibérica, sino que estamos hablando que el Imperio Español entre 1492 y 1898 era, efectivamente tenía una característica de imperio, es decir, estos territorios hacían parte de un imperio. Recordemos que para finales del siglo XVIII, el imperio español tenía una extensión de más de 19 millones de kilómetros. Estamos hablando de una superpotencia del globo. Entonces, como tal, también tenía una serie de enemigos que aprovecharían ciertos momentos para efectuar sus ataques. Entendemos entonces que con anterioridad ya venían confrontaciones entre los británicos y España, entender entonces todos estos conflictos que ya venían, que España estuvo establecido en este territorio por más de 300 años como un imperio, es decir, esto era parte de los reinos, y vemos cómo empiezan a haber unos actores que se aprovechan de, como decías, el vacío de poder, es decir, hay Napoleón irrumpe en España, España tiene una situación de crisis, el poder en América se debilita, entonces del Reino Unido y de otras potencias empiezan a mandar mercenarios para que aviven esa llama de lo que se conoció como la independencia. Empiezan a llegar actores internacionales a influir en los cambios políticos que toma el territorio nacional. Y estamos hablando de que no solo fue la independencia de Colombia, sino que estamos hablando de una operación de carácter militar que afectó a todo lo que se conoce como Hispanoamérica, es decir, los países hispanohablantes. Teniendo en cuenta esto también, Alejandro, me gustaría que le mencionáramos a quienes nos acompañan. Me parece muy interesante que en la obra, en el capítulo, en los capítulos 5, en el 6 y en el 7, efectivamente, como lo dice el título, nos menciona que hay una influencia, que hay tres actores internacionales. Están las potencias extranjeras, esos grandes, digamos, esos grandes imperios que se enfrentaban con el imperio español, los capitalistas, quienes tenían interés en este conflicto porque podrían vender armas, podrían vender embarcaciones o podrían tener un acceso a un nuevo mercado. Es decir, si España es neutralizada en América, sería un mercado nuevo al que podría ingresar todos sus enemigos europeos. Y también los mercenarios. Me gustaría que nos contaras, Alejandro, de estos tres actores internacionales, las potencias capitalistas y mercenarios, ¿cuál tuvo mayor influencia? Bien, la pregunta, Daniel, es muy interesante, pero es una pregunta, digamos, que, bueno, es decir, lo que quiero decir es que ninguno de los actores podría haber existido sin el otro, ¿cierto? O sea, van unidos, digamos,
por ejemplo, el acto de traer mercenarios aquí no hubiera sido posible sin que haya alguien capaz de financiar ese transporte, esa logística que implica pues traer estos individuos desde el otro continente. Y sobre todo, porque es que la gente piensa, pues, o sea, o tendemos a pensar que estos actores brotaron pues así, o sea, aparecieron. O como lo menciona, por ejemplo, Matthew Brown, de hecho, ya en su libro titula Aventureros, Mercenarios y Legionarios, ¿cierto? Es decir, como que los europeos vinieron a una aventura, a vivir una aventura. En realidad era una guerra, pues una guerra cruenta, una guerra, eh, digamos, fuerte, una alta confrontación. Entonces, estos actores estuvieron dispuestos a venir porque hubo, digamos, capitales para traerlos y sobre todo hubieron barcos para traerlos, ¿cierto? No nos detenemos a pensar, por ejemplo, si existe una flota para traer un continente tan grande. Matthew Brown habla más o menos él habla redondea la cifra en 7.000, alrededor de 7.000 hombres, ¿cierto? Estamos hablando de unos 50 barcos de guerra que tuvieron que cruzar el Atlántico. O sea, nadie tenía 50 barcos de guerra disponibles para una confrontación de alto nivel, ¿cierto? Entonces, es decir, sin toda esta serie de componentes no podrían haber venido los mercenarios. Sobre todo en el papel de los estados, si los estados no hubieran actuado, digamos, con permisividad ante, digamos, esos casos de reclutamientos que se empezaron a denunciar, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciudades como Baltimore, New Orleans o Boston, comenzaron las gacetas y los políticos estadounidenses a denunciar los movimientos de hombres, de armas y de capitales para las guerras de Sudamérica, como les decían ellos. Entonces, el Congreso de Estados Unidos llegó a debatir ese fenómeno, ¿cierto? En Gran Bretaña también se debatió el fenómeno, sin embargo, no se hizo nada, pues los contingentes allí, todas las flotas, digamos, que se armaron en Irlanda, por ejemplo, en Cork, en Dublín, en otras ciudades de Gran Bretaña, o sea, se armaron grandes contingentes sin problema. Lo mismo sucedió en Alemania, en Bruselas, bueno, en Hamburgo, por ejemplo, el cónsul español en Hamburgo hizo una nota de protesta y bueno, las autoridades de Hamburgo tomaron cartas en el asunto, pero ya era muy tarde, ya los mercenarios o los legionarios extranjeros ya habían partido, ¿cierto? Entonces, sin los actores, sin esos tres actores, sin las potencias, no haber permitido este flujo de armamento y de hombres, sin los capitalistas que aportaron, digamos, el dinero suficiente para armar, porque la tropa pues no venía desnuda ni desprovista pues, de armas, pues hubieran perdido la guerra desde todo punto de vista. Entonces, sin los mercenarios, no, o sea, es una cadena que ninguno puede ser más que otro. Pues, si falta un eslabón de la cadena, no podría haber sido posible. Efectivamente, exacto, porque recuerdo que hace un tiempo yo me cuestionaba mucho de eso. Me parecía muy particular cuando hablábamos de independencia, en el caso de independencia de Antioquia, que aquí había llegado la Legión Británica. Eso me parecía muy particular, porque en un conflicto donde unos campesinos se enfrentaban a unos españoles, porque iba a aparecer de la nada una Legión Británica conformada por soldados escoceses, irlandeses y franceses. Es decir, ¿cuáles son los costos de traer estas fuerzas armadas mercenarias desde Europa acá? Entonces, hay unos actores económicos muy fuertes detrás de todo este movimiento que financiaron estas campañas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta. Quiero recordarles a quienes se suman a esta transmisión que estamos hablando de la dimensión internacional de la guerra de independencia de Colombia. Esta obra pueden encontrarla en el catálogo virtual del ITM, catálogo.itm.edu.co. Es una obra que efectivamente marca un hito porque recoge un montón de temas que antes habían estado inconexos y los condensa en una obra que tiene unas grandes fuentes y unos grandes referentes que nos permiten entender las dimensiones internacionales de la independencia.
Aparte de esto, pues como mencionábamos, sí, es que llega una legión británica, también se habló de la legión hanoveriana, entender como lo dice la obra, que se reclutaban hombres en Londres, en Dublín, en París, en Bélgica, es decir, miremos esos alcances, estamos hablando en una época donde no había internet. Es muy importante entender todas las fuerzas que se encontraron para esto, porque precisamente si neutralizan a España, pues ya tendríamos un nuevo mercado que sería en América. Entonces hay unos fines comerciales muy grandes detrás de todo este proceso. Te quería preguntar también algo en el capítulo 5, donde mencionas precisamente el tema de la financiación y la deuda internacional. Es una de las consecuencias que llegó después de todo el proceso de la independencia, fue una crisis económica, una deuda gigante, porque nos prestaron plata a todos estos banqueros británicos, pero después ellos querían cobrar y se llegó a una situación de impago, como lo mencionas en la obra. Entonces, las repúblicas que estaban devastadas por la guerra, ahora tenían unos créditos, unas deudas grandes para pagar. Entonces, ¿cómo se dio este proceso de pagar esas deudas por tierra? Es decir, hubo inversión extranjera para ayudar en la independencia y una vez él gana la independencia, listo, entonces ¿cómo me van a pagar? Entonces, ¿cómo se dio este proceso de el pago de deuda por tierra y riquezas? Sí, muy interesante la pregunta, Daniel, pero antes quería también agregarte que además de la Legión Hanoveriana, pues que fue reclutada sobre todo, como dices, en Bruselas, en las ciudades de la Liga Hanseática como la misma Hannover, Hessen, Baden, Hamburgo, ¿cierto? Todos estos sitios que para entonces no estaban unificados, que eran, digamos, estados de habla alemana. Aparte de ellos, existió también la Legión Irlandesa, ¿cierto? Que peleó bajo banderas, o sea, peleó bajo una bandera distinta a la Legión Británica, ¿cierto? En la Legión Británica sí habían irlandeses, escoceses, galeses y ingleses, obviamente. Pero la Legión Irlandesa peleó bajo sus propias también banderas, ¿cierto? Bien, para ahora responderte lo que preguntas sobre ese, o sea, cómo un país en quiebra hace para pagar, digamos, una deuda y estrepitosa estando en bancarrota y estando digamos, con todos los sectores productivos parados, como por ejemplo el agro, no habían brazos para cultivar, los sectores donde se extraía oro, por ejemplo, no habían tampoco brazos para la extracción de oro. Entonces, se paró todo, la industria, el comercio, ¿cierto? O sea, un país inviable, pues, que dependió de los créditos extranjeros para poder levantarse un poquito. Entonces, muy importante porque esta serie, digamos, de comerciantes y de casas banqueras, sobre todo de Londres, uno de los, digamos, de las formas de pago fue el acceso a la riqueza, ¿cierto? Y los monopolios que les entregaron. La vez pasada creo que habíamos hablado de dos actores que eran Juan Elbers y James Hamilton, que se les entregaron concesiones sobre navegación del río Magdalena y otras concesiones de comercio a estos actores por haber contribuido, digamos, a la independencia. También hay otros actores como por ejemplo, por ejemplo uno muy interesante es la Casa Británica B.A. Goldsmith, ¿cierto? Es una casa de banqueros, pero también comerciantes y navegantes, ¿cierto? De naviera también. Entonces, la compañía Goldsmith hace un empréstito, digamos, a Colombia en 1825, después de la batalla de Ayacucho, cuando ya Gran Bretaña, digamos, reconoce el país, reconoce Colombia, reconoce también a Buenos Aires y a México, ¿cierto? Esos tres actores, esos tres repúblicas que surgen, digamos, de todo el contexto suramericano son reconocidas por Inglaterra. Antes ya habían sido reconocidas el primer país que las reconoció fue Portugal en 1821. El segundo país en reconocerla es Estados Unidos y aparte de eso lanza un grito, digamos, de beligerancia que fue la doctrina Monroe
que es si alguna potencia europea se mete en territorio americano, nosotros vamos a responder. Entonces, después de estos dos estados, ya sí, solo Inglaterra reconoce este país después de la batalla de Ayacucho, cuando ya las fuerzas republicanas tienen, digamos, un control territorial. Entonces ya se hacen, digamos, los tratados de libre comercio y amistad, entre otras cosas, tratados desiguales, porque imagínate un país sin flota naval y haciendo un tratado de comercio con Inglaterra, que era una potencia naval, pues, impresionante, que había tomado pues mucho auge. Bien, entonces estas compañías, en especial la Goldsmith, que estamos hablando de ella, hace un empréstito al gobierno de Colombia para levantar el agro, pues para todo esto, para pagar todas estas deudas de las que hemos venido hablando. Y esta casa Goldsmith, uno de los, digamos, de las concesiones que se le da, se le alquilan derechos de minas, ¿cierto? Entonces son los responsables, digamos, de tener explotaciones en la zona de Marmato, de Supía, ¿cierto? Eso después se vuelven Muy bien. colonias de ingleses. Y entonces esta casa Goldsmith, te cuento la historia porque es muy particular, porque ellos se quiebran en 1826. O sea, hay una baja de los bonos en Londres, entonces tiene una quiebra, pero había otra casa de comercio que era la Harding and Powell's y, bueno, la Harry Graham and Powell's, Sí, que que está en la hace, obra. sí, que digamos, asume la deuda de la Goldsmith, pero también había hecho otro empréstito importante al gobierno. Entonces, esta compañía van a ser los encargados, digamos, de montar todo el sistema minero en Colombia en el siglo XIX. Estamos hablando de minas como la Colombian Mining Association. También tenían compañías de agricultura como la Colombian Agricultura Association, la New Granada Mining Company, la Mariquita a New Granada Mining Company, bueno, una serie de minas, una serie de minas, digamos, en Popayán, en el Cauca, en Antioquia, en Marmato y Supía, pues que en la época era Antioquia, pero ahora es Caldas, y en Muy bien. Chocó, ¿cierto? Entonces, parte de eso se paga, digamos, en territorio también en la Muy bien. riqueza. Alejandro, yo creo que para que vamos de pronto ya dando forma, aprovechando pues como el tiempo que nos queda y podamos pasar a las preguntas, te haré otra pregunta más. Vamos a volver a ese contexto un poco ya más rápido para ir cerrando y le damos tiempo a quienes nos acompañan en la transmisión de que puedan hacerte las preguntas, que también es muy bueno que podamos tener esa interacción con el autor de parte de quienes nos acompañan. Efectivamente, como nos dices, es muy particular, como lo menciona el libro Sangre Irlandesa en Antioquia de don Aquiles Echeverry. Cómo llegan todas esas legiones desde afuera. Entendemos gracias a esto y a este enfoque de la obra efectivamente como después de la independencia ya quedamos fue con una deuda externa, empieza un fenómeno de deuda externa y cómo el país que antes tenía, digamos, su industria y sus minas internas empieza ahora a hacer concesiones mineras. Es decir, una vez sacamos a España ya empiezas a llegar a Inglaterra y a hacer todas las explotaciones mineras y aprovecharse de los recursos. Hay una muy particular lectura de esto entonces que encontramos en la obra. Hablando pues, de este tema que estamos efectivamente en la feria del libro y la cultura de diásporas. Diásporas viene de diáspora del griego dispersar, entender que tenemos una gran cantidad de actores humanos, de migraciones y de personas que entran en este relato, saber que por 300 años llegaron migraciones europeas, africanas y se encontraron con los nativos, de ahí nuestra herencia y por eso hablamos castellano, nuestros apellidos y gran parte de nuestra cultura del encuentro de estos mundos. Es importante que pensemos que después de todo esto de la independencia se corta el flujo migratorio desde y hacia España. Aquí teníamos un contacto permanente con Europa todo el tiempo, pero ya este flujo se corta. Ya no tenemos más contacto con Europa, sino que esta vez ya nos vamos a conectar. Es directamente por otras rutas con Inglaterra, pues con los reinos británicos y con otras partes de Europa. Háblanos un poquito de cómo influyó ese cambio en la idea, del ideal de inmigración de las nuevas repúblicas hispanoamericanas. O sea, ¿cómo fue ese cambio en esas migraciones que ya cortamos lazos con España y empiezan a haber otro tipo de migraciones? Sí, Rápidamente, para que pasemos a las preguntas, por favor. muy interesante el tema, pero antes te cuento que no solo se entregaron compañías mineras, o sea, derechos de explotaciones de minas, sino también, como te decía, de comercio
y de agricultura y de explotaciones industriales, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el cacao, ¿cierto? Grande, o sea, fueron compañías mineras. De hecho, esto se conecta con este tema que hablamos de la migración. Creo que un tema recomendado para un autor recomendado es Frei Martínez, quien habló de todo este ideal de inmigración, cómo se pasa, digamos, de una inmigración europea, básicamente del sur de Europa, pues de España, de Italia, un poco de Francia, pues en menos cantidad, ¿cierto? El gran dominio era el español, y un poquito de Irlanda porque también eran aliados dependiendo de las alianzas, era la migración que hubo en en Sudamérica. Entonces, ahora con la independencia se corta ese flujo de inmigración, es decir, ya, por ejemplo, las grandes compañías de inmigración que venían de Cádiz y de Sevilla se cortan y ya miramos a otras latitudes. Por ejemplo, Jamaica, el comercio mundial ya se exporta a través de Jamaica. Antes se hacía en todo el Caribe, todo el Caribe era el emporio comercial más grande, digamos, que había en el mundo. Del Caribe se distribuían las mercancías hacia el Pacífico, entonces esto traía obviamente mucha prosperidad pues al imperio. Pero ahora, digamos, ya hay otras ciudades que cambian el eje, digamos, centro-periferia. Es decir, ya el centro del comercio se vuelve Jamaica y obviamente la Jamaica es para exportar vía Londres y los comerciantes británicos van a colonizar esa otra parte del mundo, China, Indoasia, todo el Pacífico. Es decir, entonces ese circuito de mercancías cambia de flujo, ¿cierto? Entonces la inmigración también cambia de flujo. Muy bien. Obviamente hay un ideal nuevo de inmigración, como por ejemplo, ya no se piensa, o sea, comienzan a haber las teorías de ver, digamos, en los europeos anglosajones o del norte como un ideal de atracción de esa migración. Entonces surgen proyectos aquí, por ejemplo, de traer compañías agrícolas francesas, compañías, por ejemplo, un proyecto que fue el sueco de Grave, que pensaba hacer una colonia en el Chocó de suecos y de nórdicos, y otras, por ejemplo, Tyrell Moore también en Antioquia, en Santa Rosa, pensaba establecer una colonia de irlandeses. Entonces ya comienzan, digamos, a haber leyes de las nuevas repúblicas para atraer esas inmigraciones. Algunos países de Sudamérica tienen más éxito que otros en esta atracción de inmigrantes. Mucho de estas casas comerciales tienen que ver con la atracción de inmigrantes. Por ejemplo, en Argentina es la Baring and Brothers o algo así, la que trae los primeros inmigrantes irlandeses y franceses. Aquí en Colombia va a ser precisamente la Powells, la compañía Graham Powells, los que van a hacer esta introducción de inmigrantes de otros sitios pues, de Europa. Entonces, se modifica, digamos, los patrones de migración y ya se hace una apertura, digamos, hacia otros países de Europa. También cambian los ideales de civilización, se ve el mundo europeo, digamos, como un ideal más a seguir. Si quieres, te menciono rápidamente algo que escribe Freire Martínez al respecto. Muy bien, entonces, si quieres, puedes ir rápidamente. Mientras tanto, si las personas que nos acompañan quieren hacer sus preguntas, nos pueden escribir en este momento en el chat y te escuchamos, Alejandro. Listo. Se espera de ellos, de los inmigrantes, que traigan sus herramientas, sus conocimientos, algunos compatriotas capitales de su país de origen, que su actividad haga subir el precio de las tierras, sanee las regiones, abra las vías de comunicación, desarrolle el comercio, pero también se espera de ellos que desempeñen un papel moral, cívico, que ayude a construir las instituciones nacionales, la civilización material y a inculcarle al pueblo el amor por el trabajo y el orden. De alguna manera, los agricultores europeos están de antemano encargados de educar al país, de civilizar las clases inferiores de la sociedad. A esta óptica, en esencia,
estatal corresponde un destino marcado por parte de los sectores productivos, aparte de algunas excepciones. En cuanto a los dirigentes políticos que también son propietarios y comerciantes, es más a nombre de su visión política y nacional que a nombre de sus intereses económicos que legislan en cuestión de inmigración, Es decir, surge, digamos, también esa parte de la leyenda negra donde los habitantes de aquí que decían que eran perezosos, que eran tendientes al no trabajar. Y entonces se trae, digamos, esa ideal de inmigración del europeo, aquí el mismo texto lo decía, de moral y costumbres cívicas o más cívicas que nosotros, por ejemplo, los hispanoamericanos. Entonces, ves cómo cambian los discursos y cómo van cambiando también los actores. Efectivamente, Alejandro, por acá nos saludan, pues que nuevamente un saludo muy especial a quienes se conectan en el chat, a don Jorge Gómez, a don Víctor Acosta, a Juan Mejía con sus aportes que nos escriben en este momento, Isabel Cristina Sánchez te felicita por la obra, Viviana Díaz Vivar, gracias por compartir esta transmisión y también felicita tu trabajo. Tenemos también a doña Nidia Gómez Ramírez, un cordial saludo para todos y felicitaciones al autor. Efectivamente, estamos acá con distintos aportes. Jorge Gómez nos menciona que el general John Devereux, comisionado por Bolívar, llegó a Margarita con algunos buques cargados por 778 soldados que llegaban de Liverpool y Dublín. Importante que tengamos estas claridades. Importante, pues, para ir cerrando este espacio ya de nuevo que hablemos con Gustavo y pues si tenemos alguna pregunta que se la podamos compartir al autor. Y pienso que también pues, es relevante entonces entender todo este contexto internacional que nos revelas en esta gran obra y agradecer pues por este espacio. Quedamos contigo, Gustavo. Gracias, Daniel, Alejandro, muchísimas gracias. Por aquí tenemos una pregunta tal vez muy específica. ¿Cuáles fueron los principales puertos de tráfico de armas en aquella época? ¿De entrada o de salida de armas? Bueno, sí, o los dos, ¿cierto? Los dos, creo yo. Bien, estamos hablando prácticamente, el mercado antillano fue el mercado inmediato más cercano que teníamos nosotros los suramericanos, en el caso de nosotros. Entonces vemos islas como Jamaica, Curazao, San Bartolomé, que era una isla muy interesante, porque era una isla sueca. Pues en el momento estaba bajo el control de la corona sueca. Y desde San Bartolomé se hicieron varias introducciones de armas y de mercenarios. De San Bartolomé vienen muchos inmigrantes alemanes, como Elbers, por ejemplo, Auswolf, y todos los suecos pues, de Grave, Pedro Nisser y todos los suecos que hicieron presencia, por ejemplo, aquí en Antioquia, explotaron minas. Bien, también tenemos las islas de dominio británico, ya hablamos de Jamaica, por Puerto Royal o Port Royal, pues esta serie de islas antillanas de dominio británico fueron las primeras proveedoras de armas. También ya mencionamos algunas ciudades de Estados Unidos, Baltimore, Nueva Orleans y Boston. Básicamente desde allí se reclutaron mucho armamento, municiones y toda clase de toallas para la guerra. Y bien, entonces de Europa también vienen algunos fusiles directamente de Inglaterra. Bueno, las legiones británica, irlandesa y hannoveriana de las que hemos hablado venían con todos sus equipamientos. Pero también es muy importante, bueno, algunas ciudades alemanas también hacen esos aportes. Y bueno, básicamente, pero sobre los puertos de entrada es muy importante también, porque básicamente los puertos de entrada fue Angostura, ¿cierto? La provincia de Angostura y las Islas Margaritas, ¿cierto? Las islas más inmediatas al Caribe antillano fueron de donde se abastecían. Recuerdo, por ejemplo, a Luis Brión, que fue uno de los contrabandistas de armas más importantes para la República, que introducía, es decir, navegaba el Caribe bajo bandera británica, luego bajaba las banderas y se internaba en otras naves de menor calado por los ríos Orinoco y hacia el interior, digamos, de las selvas colombianas y venezolanas, y a través de eso
era que él hacía ese tráfico de armas. O sea, era una ruta muy, muy específica. La otra ruta, digamos, de Angostura, o sea, de las Guyanas, fue también una ruta muy importante. De hecho, las legiones extranjeras se aclimatizan o el primer lugar donde llegan es a Angostura, a las Guyanas. Digamos que fue un territorio un poco descuidado por el ejército real español. O sea, donde hubo cierta permisividad y donde estos mercenarios lograron configurarse y donde hubo gran tráfico de armas. Y bueno, ya cada puerto también podría ser un lugar esencial de tráfico de armas, tipo Muy bien. Cartagena o otros. Sí. Perdón, preguntaría, Gustavo, si tenemos alguna otra pregunta o puedo hacer otra pregunta ya para que cerremos. Sí, sí hay otra, pero adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias. Saludando nuevamente a don Martín Leonardo y a quienes nos escriben en este momento en el chat. Muchas gracias por acompañarnos durante toda la transmisión. Mencionaste algo muy particular, hablaste de pueblos sajones y pueblos del norte, y creo que vale mencionar algo muy particular. Philip Powell menciona mucho héroes nórdicos y villanos españoles. Hay una particularidad que siempre cuando hablamos de pueblos los nórdicos, entonces enaltecen esas confrontaciones y habla de los guerreros, de los caballeros, pero cuando se habla de los españoles se habla de villanos. Entonces, entenderíamos con todo este contexto que nos has dado en la obra que efectivamente hubo una campaña de propaganda en contra de los españoles. Entonces, que una vez que se hace un ataque al territorio que era el Imperio Español, empiezan a hablar mal del español y a hacer una propaganda. ¿Cómo se configura esa propaganda en contra de España? Rápidamente. Bueno, eso, el contexto yo lo situaría en esa pugna digamos, de los imperios, también por delimitar el Imperio Español. Vemos cómo, digamos, las teorías, estas nuevas teorías que estaban surgiendo, estos nuevos ideales y estas nuevas ideologías o sistemas de ideas surgían y hablaban, digamos, desde la superioridad, es decir, los franceses con los filósofos ilustrados lograron instalar, digamos, esa noción de que Francia era el centro del pensamiento europeo. Lo mismo los ingleses, es decir, un autor, alguien de la época solo aspiraba a tener, digamos, este tipo de lecturas con este mundo anglosajón. Entonces tiene que ver también con el, digamos, el ideal de civilización, ¿cierto? Es la edad moderna, ¿cierto? La modernidad básicamente entró por estos países, también podemos situar a Alemania dentro de estos países donde se entra estas ideas de modernidad. Entonces situaron, digamos, a los habitantes de estos territorios como portadores de eso, de la luz, del iluminismo, de civilización, digamos, de mejores maneras o de mejores principios que los españoles, los fanáticos españoles, los guerreros españoles, los decadentes españoles, ¿cierto? Que hemos venido hablando. Muy bien. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Hay otras dos preguntas, pero creo que el tiempo nos da apenas justo. Agradecemos mucho, mucho a Alejandro y a Daniel por su amable presencia en nuestro canal de Facebook, por tan claras explicaciones acerca del libro. Esperamos que los lectores posibles y los que ya hayan quedado interesados y quieran profundizar más en este tema, les recordamos visitar nuestro catálogo virtual, catálogo.itm.edu.co. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook como @itm Fondo Editorial, seguido y sin guiones. En Instagram estamos como @editorial_itm y el canal de YouTube es YouTube DBYS-FE. Pueden hacernos sus preguntas, consultas en mercadeoeditorialitm@itm.edu.co. Queremos recordarles que el Fondo Editorial hace parte de la estrategia de los bonos con fama y tienen la posibilidad de un descuento a los afiliados del 15%. La información correspondiente y exacta sobre los bonos con fama lo pueden encontrar en la página del Fondo Editorial, ahí mismo en catálogo.itm.edu.co.
No resta más que reiterar entonces el agradecimiento a Alejandro y a Daniel. Esperamos de verdad que ustedes hayan pasado una buena tarde con nosotros y queremos invitarlos muy brevemente a los próximos 2 eventos que va a tener el Fondo Editorial. El primero es del próximo martes 6 a las 6 de la tarde, que vamos a presentar una publicación propia del Fondo Editorial que se llama Desde la Biblioteca, es el número 59. Y este número es muy, muy especial, por lo menos para mí, porque está dedicado a Pilar Velilla, digamos, la persona que rescató el Museo de Antioquia, la persona que rescató el Jardín Botánico y que ha adelantado otra serie de obras en la ciudad. Entonces están cordialmente invitados. Y el próximo sábado 10 de octubre a las 6 de la tarde también vamos a presentar el libro Confiando en la Humanidad, Iniciativas Colectivas de Construcción de Paz en Medellín. Vamos a estar hablando con 2 de las autoras que también vienen acompañadas con un interlocutor, un contertulio que esperamos sea tan agradable como Daniel. Bueno, los invitamos por favor a diligenciar una encuesta que va a aparecer allí en el, ¿cómo se llama esto? En el Facebook. Una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante conocer su opinión, saber cómo podemos mejorar. Los dejamos entonces con un video de nuestra directora editorial, Silvia Inés Jiménez Gómez, con una invitación muy, muy especial. Agradecemos mucho su presencia y hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar el libro. Y ojalá en una próxima oportunidad podamos charlar más de estos temas. Muchas gracias. Un gusto, que estén muy bien. Soy Silvia Inés Jiménez Gómez, directora editorial del Fondo Editorial ITM. En esta oportunidad me da muchísimo gusto poder invitar a toda la comunidad académica y a la ciudadanía en general a que visiten de manera virtual el Salón Iberoamericano del Libro Universitario, más conocido como SILU. Este año es su 6ª versión y estamos en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de la ciudad de Medellín, del 2 al 11 de octubre. Allí los esperamos. Ustedes encontrarán más de 500 fondos editoriales de toda Iberoamérica, así que tienen una vitrina grandísima para la adquisición de sus libros. Entre ellos va a estar el Fondo Editorial ITM, precisamente participando con toda su producción académica, tanto de autores nacionales como de autores internacionales. Pueden ingresar entonces a salonlibrouniversitario.com y por supuesto visitar nuestro catálogo del Fondo Editorial ITM en catálogo.itm.edu.co. Los esperamos.